Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM presenta Género en Disputa. Un espacio de conversación para pensar y repensar el género y la diversidad, donde los roles y estereotipos de las personas son cuestionados. Conducen la socióloga Ángela Morales y la asistente social Verónica Negme. Hola, muy buenos días a quienes nos escuchan hoy. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Género en Disputa. Saludar a quienes como cada viernes, ¿no es cierto?, están acá para compartir sus impresiones y puntos de vista relacionados con temáticas de género. Hola Ángela, hola Millaray, buenos días. Hola Vero, hola Ángela. Estamos muy motivadas para este programa el día de hoy. Seguimos con frío, pero estamos... Sorpresitas. Así es, pero estamos muy contentas de estar esta mañana aquí nuevamente con ustedes. Así es. Bueno, hoy en este capítulo queremos abordar temas de cuidado y sobrecarga y vamos a también reflexionar que si bien es cierto, todas las personas han sido cuidadas alguna vez, nosotros también vamos a ser cuidados a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, por lo general este trabajo recae mayormente en las mujeres, limitando la autonomía y sobre todo no se visualiza lo que significa cuidar a alguien, tener a cargo una persona sin tener las herramientas, sin tener el conocimiento, más bien desde el cariño. Y para esta temática hemos invitado hoy día a Carla Lara Vargas, que es trabajadora social de la Universidad Central, magíster en acción social para escenarios latinoamericanos complejos, 15 años de experiencia en áreas de intervención como infancia, territorio, género, directora actualmente de la Fundación Nehuenco, que trabaja por el derecho humano al agua potable, y además escribió un artículo de efectos de la sobrecarga en cuidadoras de personas mayores en centros de larga estadía en Chile. Buenos días, Carla, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Verónica, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando hablamos de sobrecarga, ¿no es cierto?, esto comprende un estado de agotamiento, tanto no solamente emocional, sino también físico, que experimentan, ¿no es cierto?, las personas que dedican gran parte del tiempo al cuidado de la persona, como significa, o sea, sobre todo si además requiere dependencia, ¿no es cierto?, afectando distintas actividades, no solamente el cuidado, ¿no es cierto?, diario, sino también el tema de las relaciones sociales, el ocio, el descanso e incluso personales y laborales. Y desde ahí, Carla, cuéntanos un poco acerca del artículo que ustedes escribieron con Hugo relacionado con estas temáticas y qué significa también el tema de la sobrecarga cuando hablamos de un estado de agotamiento. Ya. Mira, primero comentarte que el artículo viene a ser la continuación de una línea que venía desarrollando el profesor Covarrubias, de trabajo con cuidadoras de los centros de larga estadía de Sename, que son estos centros que acogen a adultos mayores que viven en situaciones de exclusión y que no tienen redes familiares o comunitarias para brindarles cuidados, ¿ya? Entonces, en relación a eso, él desarrolló una guía de autocuidado, pero la idea era un poco profundizar en estas sensaciones o en las características que tenían la sobrecarga que estaban viviendo las cuidadoras, porque el tema de la sobrecarga ha sido ampliamente desarrollado por la literatura, entonces era algo que sabíamos que ocurría en el fondo, como tú dices, ¿cierto? Este acto de cuidar que genera un cansancio físico, pero también mental, que limita el desarrollo de las mujeres, ¿cierto? Principalmente porque por un tema de reproducción estructural de labores, las mujeres nos hemos dedicado a lo largo de la historia o de la historia reciente a los cuidados. Entonces empezamos a mirar este fenómeno del envejecimiento, sus características, ¿cierto? Y cómo la pirámide poblacional había estado como evolucionando hacia un envejecimiento importante de la población, dado básicamente por el aumento de la esperanza de vida, ¿ya? Y también por la baja en las tasas de fecundidad, ¿ya? En relación a eso nos empezamos a investigar sobre los cuidados, sobre la sobrecarga, y bueno, lo primero que visualizamos es que lo que tú estabas introduciendo, ¿cierto? Que estos cuidados son básicamente realizados por mujeres, entonces es una actividad altamente feminizada, ¿ya? Además de ser una actividad altamente feminizada, es una actividad que recibe poca valoración en términos sociales, ¿cierto? Es como
bueno, tú, la mamá, la hermana, la abuelita cuidan, y eso básicamente, como tú decías, es un acto de amor. Entonces, cuando yo hago algo por amor, esa acción no tiene una retribución económica. Entonces, si yo dedico mi tiempo en cuidar, me estoy limitando, por ejemplo, de trabajar, y también me estoy empobreciendo, además de limitar mi participación en otros ámbitos sociales. Entonces, cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta de que esta feminización que se daba en los contextos familiares y comunitarios también se había trasladado a cuando el cuidado se profesionalizaba, digamos, ¿cierto? Cuando este cuidado es pagado, también lo desarrolla una mujer. Exacto. Entonces, fuimos mirando esto y viendo cómo esta estructura de división inequitativa, desigual, desfavorable hacia las mujeres se replicaba también en estos centros de Sename. Y bueno, empezamos a preguntarnos de qué manera esta sobrecarga afectaba en la vida de las personas. Entonces, para eso elaboramos un instrumento cuantitativo, ¿ya? Que recogía variables como uso del tiempo, gestión emocional, ¿ya? Porque a una persona, por ejemplo, que cuida a un adulto mayor por 3, 4 años, cuando el adulto mayor le pasa algo, fallece, esta persona tiene un impacto en términos emocionales. Entonces, si habían o no herramientas, por ejemplo, para que esta persona pudiese la emoción, gestionar la emoción, digamos. Entonces, ahí nos fuimos encontrando con varias cosas interesantes. También nos dimos cuenta que, a pesar de que las mujeres que ejercen los cuidados, que en la muestra que tomamos, que era de los ELEAM de Santiago, Coquimbo y Temuco, sentían que era una labor importante. Sin embargo, el sueldo que recibían era bajo, era cercano al sueldo mínimo, un poco superior, siendo que la instrucción que la mayoría de ellas tenía era, por ejemplo, técnica profesional o en algunos casos profesional incompleta, y también que en los familiares y los mismos adultos mayores o adultas mayores o personas mayores, que es el término que se usa ahora, ejercían también cierta violencia en esta dinámica de exigir el cuidado por parte de la mujer, ¿ya? Entonces, estos resultados nos fueron como acercando primero hacia la necesidad que hay de una redistribución de los cuidados, ¿ya? Para generar estructuras más igualitarias, pero también cómo podemos contribuir desde el trabajo social, que es nuestra disciplina, en generar como autocuidado, visibilización del tema de los cuidados, y que va más allá del cuidado de las personas mayores, sino que también se traslada al cuidado, no sé, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, o los niños, las niñas, y así, o adultos que tengan algún tipo de dependencia. Oye, Carla, a mí te escuchaba con atención, es tremendamente interesante lo que planteas, ¿no? La feminización del cuidado, ¿no? Y en eso me hacía la pregunta, ¿cómo son estas mujeres? Porque tú das como cuenta a grandes rasgos como de las consecuencias que trae el cuidado en ella. Pero ¿cómo son? ¿Quiénes son? Tú de alguna forma decías, son hermanas, son madres de pronto, son, decían las profesionales, son o profesionales incompletas o técnicas de pronto, pero ¿cómo son en realidad? ¿Son sobre 40? ¿Son solteras, tienen hijos, o sea, tienen otras responsabilidades además? O sea, ¿quiénes son estas personas? No sé si tienes tú esa mirada como para conocer, porque me imagino que no solo cuidan a esta persona, sino que tienen entonces para ver también y valorar qué otras cosas, entre comillas, van dejando de lado o qué otras cosas se suman a esta sobrecarga, ¿no? Sí, mira, no trabajamos tanto en la caracterización, pero sí te podría decir que son mujeres que están entre los 30 y 50 años, ¿ya? Que la mayoría de ellas ejerce labores de cuidado fuera de los espacios de cuidado, por lo tanto tiene una doble sobrecarga, o sea, realiza una labor de cuidado en su lugar de trabajo con estos adultos mayores, que además son adultos mayores muy complejos, ¿ya? Son adultos mayores que tienen algún grado de dependencia, ¿ya? Porque esa es una de las disyuntivas de la extensión en la esperanza de vida, que estos adultos mayores viven más años, o personas mayores viven más años, pero eso no significa que tengan una buena calidad de vida. Claro, Entonces las cuidadoras tienen que lidiar como con eso, y además tienen que llegar a realizar labores de cuidado a sus casas, ¿ya? Entonces,
Lo que sí nos dimos cuenta que era bastante importante, que quizás no responde tanto a tu pregunta, pero que no había una problematización tan evidente en torno a la sobrecarga. Entonces para ella era absolutamente natural realizar labores de sobrecarga, labores de cuidado en los centros y también realizar labores de cuidado en sus casas. Lo que por supuesto las limitaba completamente, no sé, de ir a una junta familiar, por ejemplo, de participar en algún club deportivo o en alguna organización comunitaria, entonces les resta grados de ciudadanía. Entonces yo creo que si bien el foco de la investigación fue la sobrecarga y no la caracterización de las cuidadoras, sí vemos que es un grupo de mujeres que ha crecido pensando que son las más capaces para cuidar. ¿Ya? Claro. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado eso en el fondo. No es que las mujeres son las que mejor cuidan, entonces, ¿para qué lo voy a hacer yo si tú lo cuidas súper bien? E incluso algunas nos relataban que cuando una figura masculina en sus espacios íntimos quería ejercer labores de cuidado, ellas también lo limitaban pensando que un hombre no puede ejercer labores de cuidado. Claro, y eso es porque finalmente, ¿no es cierto?, como dices tú, las labores de cuidado en realidad como que se relacionan en realidad con el rol femenino, con la dulzura, con que en el fondo uno puede, ¿no es cierto?, o es idónea para esta tarea. Entonces, desde el punto de vista familiar, también existe un sesgo de género, como dices bien tú, porque finalmente es más fácil dejarle esa tarea a la que es más dulce, que son sesgos de género finalmente en donde uno cree que la mujer lo va a hacer mejor, cuando efectivamente también lo puede hacer el hombre mejor. O sea, y en este caso un poco lo preguntaba Ángela, por lo general creería yo, ¿no es cierto?, leyendo algunos artículos, son las hijas las que se hacen cargo, o las hijas o las hermanas de hermanas, ¿no es cierto? Entonces, finalmente ahí también hay un tema de cómo en el fondo te vas postergando, ¿no es cierto? Porque uno desde el rol femenino, ¿no es cierto?, que está estipulado muchas veces socialmente, uno comienza cuidando a los hijos, después a los padres, ¿no es cierto?, y finalmente es como que una cadena. Entonces no se visualiza, como bien decías tú, que si bien es cierto debiera existir un equilibrio, no solamente entre la hija, sino también el hijo, o entre la, no sé, por la mamá, ¿no es cierto?, o cuidando a tu mamá, digamos, o a tu hermana, también donde está el hermano, ¿te fijas? Y desde ahí yo creo que hay un tema que no siempre se visualiza, que es el tema que tú mencionabas, del tema de autocuidado, que finalmente, es lo que un poco yo decía al principio, cuando uno se hace cargo de una persona mayor, lo haces desde el cariño. Entonces no tienes las herramientas, no tienes, ¿no es cierto?, el conocimiento. Por ejemplo, si te toca lidiar con alguien con Alzheimer, por ejemplo. En realidad uno trata muchas veces de hacer lo mejor para el cuidado de esa persona, pero no siempre tienes el conocimiento de que, por ejemplo, la persona se pone agresiva o no te entiende lo que le estás explicando. ¿Cómo te relacionas para que esa persona en realidad flexibilice un poco más? Entonces, todas esas temáticas que en realidad tampoco no se las enseñan a nadie, tampoco uno sabe cómo recurrir, porque finalmente de un día para otro muchas veces la persona se enferma, alguien se tiene que hacer cargo de la familia, en general mandan a una de las mujeres de la familia a hacerse cargo. Y no hay tiempo tampoco para decir, oye, vamos todos para allá, ¿cómo voy a yo en el fondo tener herramientas? Y ahí es donde se producen estos síntomas de burnout, que se llama, que finalmente es síntomas de agotamiento, en donde uno sigue adelante, pero detrás de eso hay una sobrecarga enorme, de que uno muchas veces no duerme, de la preocupación de que si pasa algo, tal vez me van a echar la culpa a mí porque no la cuidé lo suficiente, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, y ahí decirnos un poco, ¿cómo ves tú el tema del autocuidado? ¿Cómo en el fondo se podría empoderar también a las mujeres a obtener información para estar mejor preparadas para el autocuidado de uno, pero también para el cuidado de la persona que tú estás cuidando? Bueno, lo primero, decir que el autocuidado requiere una redistribución de tareas, porque sin tiempo puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero no tienes tiempo para aplicar, no sé, tu ejercicio en la tarde, salir a caminar, estar en contacto con la naturaleza. Generalmente cuando las cuidadoras en los espacios familiares cuidan, están 24/7 con su cuidado. Aprovecho de mandarle un saludo a mi mamá, que es una de las grandes inspiradoras de que me guste este tema, porque ella se dedicó mucho a cuidar a mi abuelo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces yo observé directamente como las consecuencias del cuidado. Entonces lo primero que te diría es
tener tiempo, lo que por supuesto requiere una redistribución de las tareas. En torno a la información, creo que han habido algunos avances hoy día en la política pública, sí, ¿cierto? Pero son insuficientes, ¿ya? Dado lo que te decía, dado la característica demográfica que Chile tiene, que el envejecimiento es acelerado, ¿ya? Creo, y es de Latinoamérica en general, excepto algunos países centroamericanos que siguen teniendo altas tasas de natalidad y logran equilibrar un poco el tema del envejecimiento. Y creo que el autocuidado va más allá de si tú eres o no cuidador o cuidadora, ¿ya? El autocuidado tiene que ver con una forma de vida que tiene que ver con diversas cosas, con hacer deporte, por ejemplo, con alimentarse bien, con tener relaciones sociales nutritivas. Entonces, es algo que estamos en deuda como sociedad, no solo en torno a las personas que ejercen cuidado sobre, en este caso, personas mayores. Entonces creo que eso es un desafío que tiene que empezar, ojalá, como cuando los niños ingresan al colegio, empezar a cuidarnos entre nosotros. O sea, yo postulo o mi pensamiento está dirigido a la creación de una sociedad de los cuidados colectivos, ¿cierto? Esto que decía Maturana, lo más importante de los seres humanos, lo que nos distingue es el amor, no este amor que también es medio parecido al amor romántico de Disney, que no, yo por amor entonces me sobrecargo, sufro. No, el amor tiene que ver cómo nosotros entre los seres humanos nos tratamos con cariño, con respeto. Y eso también es algo que limita hoy día como a los hombres que son criados en esta ideología del proveedor, del que no cuida, del insensible. Entonces también lo está limitando en su desarrollo humano. Entonces me parece que el autocuidado incluso va más allá de lo que pueda abordar el tema que hoy día estamos tratando, sino que tiene que ver con una especie de filosofía de vida, de cómo yo me relaciono con un otro, y que también lo han desarrollado, por ejemplo, el feminismo lo ha desarrollado, pero ahora hace poco estuve leyendo sobre el ecofeminismo, donde ellos dicen, en el fondo, somos seres vivos que dependemos de nuestro entorno para vivir, pero también dependemos de otros. Y dependemos de otros de que somos niños, ¿cierto? Cuando somos niñas, nos cuida nuestra mamá, cuando somos grandes nos cuidan nuestros amigos, nuestras amigas, después nos cuidan nuestros compañeros de trabajo. O sea, siempre estamos requiriendo tener relaciones con otros, y si son de cuidado, por supuesto que la calidad de vida de las personas mejoraría, y por ejemplo, el tema de la salud mental, quizás sería un tema menos relevante del que es hoy día. Entonces me parece que el tema del autocuidado debería ser como una especie de filosofía o una política pública a nivel general de todas las políticas públicas, de todas las áreas sociales, que nos permita, por ejemplo, destruir estas dinámicas de distribución de labores entre mujeres y hombres, que nos pone a las mujeres en una situación de desigualdad en el fondo. Carla, ¿y cómo enseñarles a las familias y principalmente a las comunidades a iniciarse dentro de contribuir a aliviar la carga? ¿Cómo uno puede entender? ¿Va de la mano con la educación directamente? Sí, mira, yo creo que si lo analizamos, por ejemplo, de la teoría ecosistémica, hay un primer sistema próximo a las personas, que es la familia, ¿ya? Después de la familia viene la comunidad, ¿cierto? Después de la comunidad vienen las instituciones. Entonces yo creo que hay que empezar por fortalecer a la familia, ¿ya? Cosa que no ocurre. O sea, nosotras vemos que a veces, quizás no es nuestro caso hoy día, pero en mucha oportunidad ni siquiera tienes la oportunidad de ir a las reuniones de curso de tus hijos, el trabajo es estresante, los horarios son muy agotadores. Entonces, cada vez esta idea de familia que cuida, no la idea de familia capitalista, sino que la familia que cuida, la familia primitiva, ¿cierto? La que le da al niño, al adulto mayor, techo, alimentación, debería fortalecerse la familia, y para eso se necesitan políticas públicas que favorezcan a la familia. Luego, me imagino la comunidad, los colegios, que existan más espacios de desarrollo comunitarios, clubes deportivos, centros de madres, juntas de vecinos, que vuelva a florecer lo común, lo comunitario, que hoy día está tan vapuleado por el individualismo, ¿cierto? Entonces, y luego que instituciones, ¿cierto?, amparan y promuevan los cuidados entre todos. Entonces, yo me lo imagino un poco así, y también en esa línea, tanto los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, los psicólogos, las psicólogas, no sé, los antropólogos, las personas que trabajamos en el ámbito social, tenemos que ser también un modelo a seguir. No es posible que declaremos el cuidado, el autocuidado, y no seamos capaces nosotros mismos de ser cuidadores con nuestros entornos, ser cuidadores, con los usuarios, beneficiarios o las personas con las que estamos ejecutando las acciones sociales,
que tienen como finalidad una transformación social, pero que finalmente el sistema es tan, o la ideología se autorreproduce, que volvemos a caer en estas prácticas de maltrato, de descuido en general, de desvaloración, ¿cierto? De clasismo, de racismo. Entonces creo que tenemos un rol, nosotros como universidad también, ustedes como oficina de género, ¿cierto? En ir instalando estos temas que pareciera que son femeninos, pero no son femeninos, son humanos, Son ¿cierto? básicos. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo yo en la mañana te digo, hola, ¿cómo estás? Cosas básicas que no cuestan nada, decir hola, te ayudo, necesitas algo, ¿cierto? Perder este miedo al otro y construir en base a lo común, a lo comunitario, que es la esencia del humano, finalmente. Así es, súper interesante y efectivamente me quedo con lo que tú dices, que en realidad el autocuidado no es un lujo, es más bien una necesidad desde el bienestar. Exacto. Para nosotros poder entregar y estar mejor, también tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para poder dar. Vamos a ir a una canción y volvemos en este interesante programa del día de hoy. Ya estamos de vuelta con Género en Disputa. Continuamos con la segunda parte del capítulo de hoy, donde estamos abordando el tema de los cuidados y la sobrecarga con Carla Lara, que es trabajadora social de la Universidad Central y que nos está acompañando el día de hoy. En la primera parte de nuestro programa hablábamos un poco de lo que significa el rol, ¿no es cierto?, de cuidar a una persona mayor, pero también desde el sesgo de género, que estas tareas han sido por siempre, ¿no es cierto?, entregadas a las mujeres, y efectivamente todo lo que implica, ¿no es cierto?, el tema del autocuidado. Entonces desde ahí, Carla, comentarte y preguntarte también, ¿no es cierto?, cómo saber o cómo detectar para las personas que nos escuchen hoy día, ¿no es cierto?, porque en el fondo si lo pensamos bien, ¿verdad?, a todos nos ha tocado cuidar a alguien o nos va a tocar cuidar a alguien o conocemos, ¿no es cierto?, en las experiencias personales de la mamá que ha cuidado, ¿no es cierto?, o de nuestra mamá que ha cuidado a nuestra abuela o abuelo. Yo creo que como sociedad no estamos exentos, porque además el tema de contratar a alguien para que cuide, ¿no es cierto?, a la persona mayor es carísimo. El cuidado no solamente en el día, sino también en la noche, por lo tanto, no todas las personas, ¿no es cierto?, en Chile tenemos la posibilidad de pagar a alguien o llevar, ¿no es cierto?, a la persona también a un hogar, porque finalmente es como abandonarla. Existe también esa temática que si tú vas a dejar a alguien lo abandona. Hoy día hay estos senior suite que son un poco más, ¿no es cierto?, más pro, digamos, en el sentido de que son más modernos, pero de todas maneras no es fácil porque además tienes que generar o tener recursos para esto. Entonces, desde esa como idea, ¿cómo saber o detectar cuando una persona está sobrecargada? ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de la sobrecarga al cuidador? Ya. Bueno, tiene que ver con varias cosas. Primero, el cansancio físico, ¿cierto? También está el tema de motivación. Generalmente la gente que sufre de sobrecarga deja de disfrutar, por ejemplo, cosas que siempre ha disfrutado, ¿ya? Deja de frecuentar, espacios sociales que frecuenta debido al agotamiento. En términos de respuesta ante los estímulos se muestran o más irascibles o más rabiosos, ¿ya? También son personas que desarrollan hartos sentimientos de culpa, por esto mismo que tú decías, como no lo estoy haciendo bien. Además, la sociedad me valida y me valora por cómo yo ejerzo cuidado, entonces voy generando sentimientos de culpa. Y yo te diría que hasta si nos pusiéramos a profundizar en eso, nos encontraríamos que muchos de las cuidadoras muestran síntomas de depresión, por ejemplo, ¿cierto? Bajo ánimo, desmotivación, falta de perspectiva sobre el futuro, ¿cierto? Hasta un deseo por dejar de hacer la actividad, ¿cierto? Yo diría que esas son como algunas de las características más evidentes y que quizás podemos ver cuando nos encontramos con alguna persona en nuestra familia que está ejerciendo como cuidados de manera sobre todo exclusiva, que bueno, yo por lo menos que soy trabajadora social lo veo mucho en los sectores más vulnerables, porque como dices tú, el tema del senior suite es una buena solución, pero recordemos que tiene un costo y
También sabemos que en Chile uno de los problemas más importantes es el de las pensiones y de las jubilaciones. Por lo tanto, tiene que haber una familia detrás que pueda sostener y sustentar el gasto que genera esto, ¿cierto? O bueno, pueden ser adultos mayores, personas mayores que ya tienen muchos recursos acumulados, pero no es una tendencia ni en la media, ¿ya? Entonces yo te diría que básicamente se detectan los rasgos de sobrecarga por componentes más emocionales y de respuesta ante los estímulos, angustia, tristeza. Yo pensaba también, por ejemplo, trastornos del sueño, bueno, como decías tú, del sueño, agotamiento físico-mental, ¿no es cierto? Pero también cambios de humor. Porque finalmente es lo que hablábamos de un principio, que no siempre uno está en condiciones, incluso de espacio. Exacto. Muchas veces uno no tiene espacio para tener a una persona mayor, ¿no es cierto?, que llega a tu casa y finalmente también influye en la dinámica familiar. Porque afecta, obviamente, al entorno. Exactamente. Y no es que uno diga, no, pero si es mi mamá, ¿cómo no la voy a cuidar? No, se trata de que uno tiene una dinámica familiar y llega una persona, ¿no es cierto?, adulta mayor, que uno con cariño la recibe y la atiende, pero como bien decíamos, como uno no tiene las herramientas ni el conocimiento, finalmente se transforma, efectivamente, por eso se llama sobrecarga. O sea, y finalmente, ¿cómo cuidamos? Porque uno dice, bueno, cuidando al cuidador, pero finalmente entre ambos se cuidan, porque ¿quién cuida a la persona que cuida? Exacto. O sea, no se visualiza, y ahí está el tema de que existe poca visualización y reconocimiento de la persona que cuida. Pero yo ahí pensaba, disculpa Carla, yo ahí pensaba que no es solo reconocer a la persona que cuida, sino que es validar lo que le está pasando, es otorgarles espacios, porque Carla hablaba de que no hay espacio, no hay, entonces decir, no como un favor, es como cuando lo que hablábamos en programas anteriores, como siempre lavo yo la loza y amorcito, yo te la lavo hoy día. No es un favor el que me está haciendo, no es el favor de yo por hoy día te cuido a la mamá, por ejemplo. No, es como hablaba Carla hace un rato, es reorganizar las labores de cuidado, es reequilibrar estas labores. O sea, cuando una persona ingresa, una persona mayor, como tú decías, Vero, a una dinámica familiar en este caso, se tiene que redistribuir esa dinámica familiar y las labores de cuidado, entiendo, ¿no? O si esta persona va a la casa de la persona mayor, bueno, tendrán que buscar una fórmula, pero que no sea de tal forma la responsabilidad única de una sola persona. Creo que ese es el desafío, y el desafío también, como lo decía Carla, esta es una reflexión propia, no es la fórmula, digamos. También el desafío de esto comunitario que hablaba Carla también, ¿no? De cómo la comunidad se hace presente también, porque hace un par de programas también teníamos una especialista en vejez, y hay muchos adultos mayores que si bien requieren cuidado, pero todavía son autovalentes. Entonces también ahí el rol comunitario es re importante, de cómo le damos espacio para los adultos mayores, para que también tengan sus propios espacios, y así tú también liberas a las personas cuidadoras en esos espacios, ¿no? O sea, como que es un sistema, ¿no? Mira, en relación a esa reflexión, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el edadismo, ¿cierto? Que sobre todo porque estoy viendo una serie con mi hijo que se llama El Avatar, no sé si la conocen, que es la historia de Aang, que es un niño que se convierte en avatar. Pero en esta historia, el niño que se convierte en avatar, cada vez que tiene un problema, acude al más viejito de su tribu. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Que pareciera que los adultos mayores no saben nada, o las personas mayores, o que son inútiles, o que solo nos están como molestando, ¿cierto? Y resulta que todas las cosas buenas están ligadas a la juventud, la energía. Entonces también tiene que ver un poco con esto, ¿cierto? Con esa pérdida de la valoración de la experiencia de un otro. La sabiduría. La sabiduría. Entonces, si pudiéramos como sociedad generar espacios para aprender esta sabiduría o para aplicar esta sabiduría, también el adulto mayor o la persona mayor tendría una autovaloración distinta. Entonces, la comunidad ya crearía más espacios de participación para las personas mayores, y también la literatura lo ha desarrollado. El ejercicio de la ciudadanía también tiene que ver con salud mental y con salud, porque muchas veces una persona mayor
quizás no está tan 100% bien físicamente, pero su salud mental, el desarrollo de cognitivo, sigue bien y le permite desenvolverse en los espacios sociales, ¿cierto? Entonces, también creo que tiene que ver con eso, con ya... O sea, es que esto debería ser un cambio de paradigma a todo nivel, porque la ideología en el fondo nos lleva a la super mega valoración de la juventud. O sea, hoy día mismo un amigo me mandó un anuncio que decía Botox en 3 zonas por no sé cuánto. Envejecemos las personas. Es necesario que estemos tratando de perpetuar a costa también de un pago que nos está siempre obligando a estar trabajando o a generar algún ingreso por dejar de ser joven y avanzar hacia la adultez. Entonces, debe ser un paradigma como un cambio de paradigma a nivel social y que empieza en los niños. Y en relación a lo que tú decías de esta sobrecarga y la redistribución de las labores, nos encontramos que casi siempre quienes asumen también la tarea de ayudar a esta persona cuidadora son mujeres también. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en la cultura patriarcal, al parecer, a los hombres solo se les enseña a producir, pero no se les enseña a hacerse cargo de su espacio. Entonces, una de las cosas que yo le enseño a mi hijo es como, Diego, primero huella cero, porque tenemos un compromiso ambiental también, entonces donde nosotros vamos, le digo, pareciera que acá no pasaron los seres humanos, en el fondo, no destruimos la naturaleza, no dejamos basura, pero también hacerte cargo de tu vida, o sea, y de tu espacio. Si yo voy, uso una taza, ok, la lavo. Si yo voy, no sé, estoy con las plantas, estoy podándola, yo limpio, separo el material que es orgánico, lo vuelvo a poner en la compostera y lo otro trato de reducir en el fondo. Entonces, lo que yo veo que el tema del cuidado en el fondo lo que abre es esta reflexión a cómo nos hemos estado posicionando en los últimos tiempos los seres humanos en nuestro espacio físico, natural y físico en relación a los otros. Entonces, empezar un poco a cambiar eso es muy difícil porque la ideología se autorreproduce. No sé, hoy día venía escuchando, por ejemplo, una reflexión sobre la música. Entonces un tema decía como, oye, no, tú ven, yo te compro todo, te llevo a Gucci. Pero en verdad eso es lo que soñamos. Material. Eso nos hace felices realmente. Pero vemos como por ejemplo, como ese tema reproduce el patriarcado. Y el hombre trabaja, produce dinero, y la chica guapa está con él porque él le compra todo. Entonces también ahí las mujeres nos estamos desvalorizando también. No, pero además ¿cierto? también, ojo, que también la carga que debe llevar el pobre hombre. También. Porque nosotros vemos, obviamente, desde el punto de vista de la mujer, ¿no es cierto? Por un lado la sobrecarga, la familia. Por otro lado, el rol efectivamente que tiene que tener el hombre, en el fondo, porque si la mujer va a cuidar a la mamá, por ejemplo, ese hombre tiene que ser proveedor para que esa familia se mantenga con que la señora, ¿no es cierto?, entre comillas, cuide y no genere tampoco, bueno, ni dinero ni tampoco se desarrolle profesionalmente, porque finalmente hay toda una cadena. Muchas veces es lo que tú decías, cuando uno se hace cargo, porque efectivamente hoy día acá Chile está envejeciendo, ¿no es cierto? Hoy en día las personas duran más de los 90 años, la mujer jubila a los 60, el hombre a los 65, pero quedan 30 años, en donde hay una cantidad de cosas que podemos hacer, y además donde uno se siente bien, dinámica, útil. Exacto. No significa que me tenga que ir encerrada a la casa, y desde ahí se han producido un poco lo que hablábamos, efectivamente distintas actividades a nivel de municipalidades, en donde se trata, ¿no es cierto?, de potenciar el tema de las personas mayores y también de que puedan en el fondo sentirse parte de la comunidad. No es fácil, pero también el hombre es como desde ahí, un poco lo que tú decías de la canción, también el sesgo que existe de que el hombre tiene que proveer, yo quiero esto, me lo compra. Exacto. ¿Te fijas? Y porque además en los ambientes universitarios se promueve esto del género, de visibilizar las desigualdades, pero cuando uno va al territorio, por ejemplo, a hacer alguna acción social, se da cuenta que pareciera que no ha cambiado nada todavía, ¿cierto? Sí. Y la chica linda del barrio sigue pensando que tiene que casarse bien, para en el fondo no trabajar y que la mantengan, entonces, y el hombre sigue pensando que tiene que estar todo el rato como siendo un proveedor. Entonces, estas también son barreras y son limitaciones que tenemos las personas hoy día. Entonces el tema de los cuidados, como te digo, tiene que ver hasta como con un acto de amor desde nosotros, hacia nosotros y hacia los demás, ¿cierto? Finalmente hoy día son o sea, por un lado, un poco lo que tú dices, cómo nosotros les enseñamos a nuestros hijos a cambiar el chip.
Yo siento que ha cambiado en comparación con otras culturas y con años anteriores ha cambiado. La mujer hoy día trabaja, prioriza, si bien es cierto... Siempre ha trabajado. Sí, ahora pero trabaja remuneradamente, sí. Efectivamente. Pero también hoy día muchas mujeres priorizan, por ejemplo, su desarrollo profesional y personal más que el familiar, el tener hijos, ¿no es cierto? Pero eso también es parte de la ideología, porque pone la familia en un segundo lugar. O sea, a mí, dentro de todo lo que hago, lo que me hace más feliz es maternar. Lo que me hace más feliz es juntarme un domingo a cenar, a almorzar con mis padres. Claro, pero esa finalmente hoy día es una opción. Tú optas por decidir, porque antes era como que uno se casaba, tenía hijos, y tu rol era estar en la casa, como decías tú, cuidando a los hijos, y después a tu mamá o a tu papá, qué sé yo. Hoy en día está la libertad de escoger. No todos, pero en el fondo... No sé si es libertad, porque... No sé si es libertad, pero en el fondo hoy día las mujeres de repente no te casas. O sea, sí hemos ganado espacio, pero dentro de la ideología patriarcal. Sí, obviamente. ¿ya? O sea, el modelo de éxito que tenemos no necesariamente me hace feliz. ¿Qué pasaría si a todas nosotras, por ejemplo, nos hubiesen enseñado en el colegio gafitería, no sé, jardinería, agricultura sustentable? Posiblemente tendríamos que trabajar menos horas porque podríamos producir nuestra vida. Sí. Entonces, la falta de habilidades para producir y reproducir la vida es lo que nos lleva a salir de nuestros entornos comunitarios, familiares, a buscar el dinero para comprar, porque somos una sociedad del consumo. Sí. O sea, si nosotras, por ejemplo, dejáramos de comprar, el sistema colapsaría, porque en el fondo el negocio de Dios es que compremos. ¿Y por qué compramos? Porque no sabemos hacer nada. Sí, y porque tenemos poco tiempo, porque el trabajo nos absorbe de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, entonces tú llegas a tu casa, no te vas a poner a jardinear quizá o a cultivar tomates. ¿Por qué? Porque el trabajo demanda mucho, la dependencia con las pantallas también ha un poco solidificado ese paradigma que tenemos, ¿cierto? Entonces, por eso te digo, yo, si tú me preguntaras, me gustaría vivir en una comunidad con la gente que quiero, cultivando, cuidando a los niños, cuidando a los adultos mayores, en una cadena de reproducción de la vida en contacto con la naturaleza y con las otras personas. Lamentablemente, para terminar, lo que nos enseña el sistema en el fondo es todo lo contrario, porque somos exitosos en la medida que ganamos más plata, que nos vamos más veces de viaje. Es hermoso viajar, me encanta. Pero ¿qué pasa cuando yo me voy a dormir en la noche? ¿Me acuesto tranquila? Yo sí, porque trato de ser consecuente y de cuidar. Pero ¿cuántos de los que parecen súper exitosos terminan el día, no sé, jalando cocaína, por ejemplo? O con alguna ACV, porque al final por producto del estrés les viene un tema cardíaco. Entonces, el tema de los cuidados, como te digo, abre una reflexión mucho más profunda de cómo nos estamos hoy día posicionando en un planeta que además estamos destruyendo. Eso te iba a decir que es increíble cómo el tema de los cuidados no solo se centra en la persona mayor, sino que el tema de los cuidados nos hace profundizar y adentrarnos en una intimidad, no intimidad personal, sino que en una intimidad de la sociedad, en la intimidad de la comunidad, en la intimidad de qué es lo que estamos haciendo, y es un poco lo que tratamos de abordar en los distintos programas desde diferentes enfoques, que siempre llegamos, yo no sé ustedes, pero yo siento que siempre llegamos a la misma conclusión de que estamos en un sistema donde es un poco traicionero, y que lo comentábamos en la pausa, estamos como peces remando con peces que además somos peces que estamos desunidos, pero peces que vamos contra la corriente, y una corriente tan fuerte que te lleve, por más que tú trates de ir y ir contra y de tratar de instalar estos temas y de reflexionar y de hacer intervenciones, porque sabemos que como nosotras hay muchas personas más que están en los territorios ahí donde las papas queman, y están en otras universidades y están en otros países también haciéndolo. Por algo también hay movimientos a veces a nivel global, qué sé yo. Pero sin duda que nos deja un desafío y una reflexión profunda de qué es lo que queremos finalmente como sociedad, qué queremos construir desde el aporte de cada una de nosotras como personas,
qué rol tienen desde la familia, en nuestras escuelas. La comunidad de las escuelas también se ha ido destruyendo, o sea, está súper limitada, está como los papás, los padres por acá, los centros de estudiantes, que antes eran los centros de estudiantes, qué sé yo, están muy debilitados. Los estudiantes por otra parte, los docentes por otra parte. Entonces, también esas comunidades hay que reconstruirlas, porque también ahí está una fuente importantísima de cómo uno quiere construir el futuro, porque son los futuros adultos, las futuras personas mayores, etcétera. Entonces, no sé, me deja el tema de los cuidados, también esa reflexión de cómo construimos también desde lo primario, ¿no? Desde lo colectivo, desde no solo de lo nuclear de la familia, que creo que es lo fundamental. Yo comparto con Carla que para mí me mueve la familia, así yo disfruto yendo también el día domingo donde mi familia, con mis hijas, qué sé yo. Pero también siento que lo colectivo entrega mucho, o sea, si uno no trabaja colectivamente, si no armamos esas redes colectivas, no está difícil que el tejido social no avance, digamos. Entonces, cuidar a las personas que cuidan, y en este caso la mayoría mujeres, tiene que ver con el fortalecimiento de este tejido social. Ahora la pregunta es, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Por la relación entre nosotras, por ejemplo. Claro. Por ahí se empieza. Ser más empático. Ser más empático, ser menos reactivo, tomarse las cosas menos a nivel personal. Entonces, Claro. Pero es una actitud que cuesta, porque estamos acostumbrados a todo lo contrario, Claro. a la competencia, a la individualidad. Entonces es difícil también, cuando uno tiene un pensamiento distinto, posicionarse en un espacio que está ya muy permeado por la competencia, por ejemplo. Claro. No, y pensaba un poco lo que decía Ángela. Es súper difícil porque finalmente, un poco lo que hablaron ustedes, la vida te lleva. Exacto. O sea, yo de repente digo, estamos a julio. Estamos entrando a agosto, se pasó el año volando. Y como que uno siente que uno como que, o a mí me pasa muchas veces que siento como que transito, no sé si se entiende, como que camino y pasa el tiempo, no te das cuenta, porque finalmente uno se levanta, va a trabajar, como decías tú, llega a la casa, ya cansado, hace un par de cosas, muchas veces cocinar, o si tienes que hacer alguna cosa con los niños, y se fue el día. Y el fin de semana es muchas veces en función de, obviamente, de la familia, o de los niños, de las actividades. Se fueron los 2 días de descanso. O incluso desarrollar labores domésticas que no alcanzan en la semana. Claro, por ejemplo, claro, a mí me pasa que yo el domingo hago aseo. Entonces el domingo, cuando el día domingo es de descanso, mi familia me dice, domingo es de descanso. Yo el domingo es el único día que tengo tiempo para hacer aseo. ¿Y con quién lo haces el aseo? No, ¿Tú? con mi familia. Todos hacemos el aseo. Yo hago una parte, mi marido hace otra. Pero finalmente lo que voy es que es súper complejo, porque si uno lo piensa, es un poco lo que decías tú. Claro, ¿cuál es el ideal? Bueno, a mí no me gusta el sur, pero tal vez vivir tranquilo, ¿no es cierto? Tal vez poder cocinar. Darte tu tiempo para cocinar, hacer un pan amasado. Pero es darse el tiempo. Ayer justo, o tenerlo. Sí, pues ayer justo iba con mi hijo, que me lo fue a buscar y me dice, mamá, está viendo estos TikTok. Entonces esta semana no sé por qué se puso a ver TikTok del autocuidado, fíjate. Entonces decía, mamá, tú haces todo por nosotros, pero no haces nada para ti. No te das tiempo. Y es verdad, pues, uno en realidad hace miles de cosas pensando en general, ¿cómo te cuidas? Me decía, tú deberías de en realidad darte un día para ti, salir. Y efectivamente uno, como dices tú, entre el trabajo, la familia y las cosas de la casa, qué sé yo, da poco tiempo para uno, por ejemplo, por lo menos yo en general, que además soy acelerada, no me da mucho tiempo como para decir, un día van a andar con pijama. Ahora, hay gente que anda todo el día en pijama y es feliz, y a mí me ha costado la vida tratar de andar todo un día con pijama, pero es válido de repente no querer levantarse y decir, hoy día no cocino ni una cuestión, o no me levanto, es difícil, pues, a mí me cuesta por lo menos, pero hay gente que lo hace, porque dice, hoy día en realidad en vez de gastar plata en esto, en pagar una cuenta me voy a ir a hacer un masaje. Eso es que hay que hacer más, creo yo. Sí. Pero siempre hay que pagar. ¿Qué pasa si aprendemos a hacernos todo eso nosotros? Solo una última idea en relación a lo que te dijo tu hijo. A mí, por lo menos, me preocupa mucho la baja de la tasa de natalidad, porque en términos personales, los espacios que me han dado mayores oportunidades de desarrollo son los relacionados con mi hijo. Con lo que él te dice, como un ser genuino, amoroso,
Pero ¿qué pasa cuando nos acaba esa ternura? Vamos a ser peor sociedad incluso de lo que somos ahora. Entonces también es una trampa incluso sistémica el tema de la disminución de la maternidad. Porque si nos quedamos sin niños, nos vamos a quedar sin esa dosis de ternura que puede cambiar el mundo, ¿cierto? O sea, el juego, como dice Maturana, es estar en el presente. Entonces, ¿con quién juegas tú? Yo juego con mi hijo. Le hago cosquillas, jugamos baloncesto juntos. Hasta me he puesto a jugar play, pero como le gusta, y para tener un espacio de encuentro con él, juego play con él. Entonces, ¿qué pasa si nos quedamos sin los niños? O sea, el mundo... Bueno, yo me acordé entre lo que hablaban, que el otro día hice mi examen de tesis el otro día. ¿Cómo te fue? Lo aprobé. Felicitaciones. Entonces, llegué a la casa y las niñas me tenían una tacita de regalo para el té, pero dentro venía una mascarilla de estas que venden y una pelotita para un baño de espuma. Y la taza decía, tiempo para relajarse. ¿Cachai? Así, eso fue su regalo, así como... También lo mismo que un niño te lo dice a una niña. Sí, claro. Los adultos no nos decimos eso. No trabaja, no importa, sacrifícate porque esto tiene en el futuro vas a ver los frutos. Entonces uno se sobrecarga y cuando tienes los frutos ya no tienes energía para disfrutar la vida. No, o para subir un cerro. No, y me llamaba la atención, por ejemplo, otro día, bueno, que le contaba a los niños, que escuchaba de una familia que toda la vida trabajaron como negros los dos, ahorraron para irse de viaje y todo, y fíjate que a la señora le dio cáncer. Falleció. Entonces, todos los viajes que tenían, todo un panorama para irse, qué sé yo, de vacaciones, pero ahorraron toda la vida para viajar juntos, cuando jubilaran. En el futuro. ¿Cachai? Y al final, bueno, los hijos le decían, bueno, papá, después de 3 años que falleció la señora, bueno, papá, comienza a viajar tú, pero ¿cómo voy a viajar solo? Si mi proyecto era con mi señora, y la señora obviamente se enfermó y se murió. Entonces yo pensaba, chuta, hay que buscar un equilibrio. Porque mucha gente le pasa que ahorra toda la vida para algo y después pasa una enfermedad, pasó la edad, no te diste cuenta, y yo digo, no, pues hay que disfrutar la vida. Exacto. Pero es difícil disfrutar la vida porque uno está, como digo yo, como un ratón en una máquina, como esa rueda que el ratón corre, y uno está así, pues. O incluso reflexionar qué cosas te hacen feliz. Porque te digo, ¿te hace feliz realmente comprarte la chaqueta cara del mall súper linda que te queda bien 5 minutos? ¿O te hará más feliz ir a andar en bicicleta con tu hijo a la plaza? O sea, a mí por lo menos eso me llena de felicidad. Así como, pero yo creo que no puedo expresarla, así, en verdad que me hace muy feliz. Sí. Hoy día se valora eso. Por ejemplo, la milla está... nosotros tenemos varias estudiantes en práctica y la milla, nuestra pasante, estábamos muy felices porque la semana pasada terminamos mural acá en la universidad. Sí, tienen que pasar a verlo. Claro. Voy ahora. Y hace un rato comentábamos que fue un momento como tan especial. Fue más que especial, fue como que nos sacó de la rutina, pero nos conectó como con nuestro arte. Porque si bien ninguna sabía hacer mural, ninguna sabía pintar, todas nos dimos como el espacio y la creatividad para embarrarla, para arreglarla, para inventar. Entonces fue mágico. Fuimos todo el día. Hay que atreverse a hacer ese tipo de cosas porque a veces uno las ve muy lejanas, pero son básicas para tener como satisfacción, felicidad, compartir. O sea, lo hicieron entre las tres, un espacio de encuentro íntimo entre ustedes, un espacio de cuidado. Hoy día se valora mucho más el tema de... Más que un regalo, así como material, es tema, mi hermana dice, la experiencia. Eso. O sea, de repente como salir a, no sé, tomarse un cafecito, juntarse. Lamentablemente en Chile uno se junta a comer, porque uno jamás, es pocas somos las mujeres que nos juntamos a subir un cerro. También se puede promover eso, pero en general no se junta a un cafecito, qué sé yo. Pero finalmente el tema es... como para ir cerrando nuestro capítulo del día de hoy, que ha sido muy interesante, que derivó, ¿no es cierto?, de las personas mayores y la sobrecarga que existe principalmente en las mujeres. También el autocuidado, no solamente de las personas que cuidan a alguien, sino también de cómo nos cuidamos nosotros día a día para también tener una mejor calidad de vida y bienestar en un futuro. Si finalmente el hecho de que uno se cuide hoy también te va a permitir tener una mejor calidad de vida. Exacto. O una mejor vejez. Exacto. Entonces, ¿cómo equilibrar un poco eso? ¿Cómo disfrutar momentos también familiares en donde en realidad no ver solamente lo negativo? También todo el tema de la distribución de roles, un poco lo que decía Ángela. No es un favor, oye, ¿puedes tú este fin de semana cuidar a mi mamá? Sino es más bien, es
cómo compatibilizamos y equilibramos los roles desde el punto de vista familiar para que no se haga pesado. Tal vez 3 meses son 3 hermanos, 3 meses tú, 3 meses el otro, 3 meses el otro, y así en esos 3 meses o 6 meses, porque finalmente si son 3, descansas 6, te tocan 3, y finalmente ahí es donde uno dice muchas veces desde la aprehensión, no, es que tal vez no van a poder. Bueno, pero sí se puede. El problema es que de repente hay que dejar que tal vez el otro también se equivoque, o la otra se equivoque. Siempre es más fácil transferir la responsabilidad a uno, porque es más cómodo. Y hay que equivocarse también. Hay que perderle el miedo a la equivocación. Exacto. Y solo agregar algo a lo que tú dices, Verónica, que, por ejemplo, quizás en nuestros contextos donde hay una familia presente o una comunidad presente, es más fácil. Pero pienso, por ejemplo, en algunos, no sé, en jóvenes infractores de ley con los que he trabajado en el último tiempo. Si la familia no está, porque no está, ¿cierto? Está desintegrada. La comunidad está desintegrada, entonces tiene que el Estado asumir el rol del cuidado y de generar espacios de desarrollo para las personas. Entonces, bueno, hay que empezar por uno, pero también hay que tener una capacidad de exigir a la institucionalidad. ¿Me estoy pasando? Ya. No, estamos bien. Ya. También hay que tener la capacidad de exigir a la institucionalidad espacios de cuidado y de desarrollo. Así es. Así es. Ya pues, muchas gracias Carla por acompañarnos el día de hoy. Ángela Millaray, no sé si quieren cerrar con algún... No, gracias por el aprendizaje y también entender que todos necesitamos el autocuidado, pero también cuidar al cuidador. Exactamente. Un abrazo, que tengan buena semana. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Carla. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Gracias por escucharnos el día de hoy. En Radio U Central 107.1 FM hemos presentado Género en Disputa. Un espacio de conversación para pensar y repensar el género y la diversidad, junto a la conducción de Ángela Morales y Verónica Negme. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.